Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino a la Cumbre. Capítulo de hoy día siempre ha sido invitada especial, por supuesto, pero hoy es aún más especial solo porque no voy a estar solo yo conversando con otra persona, sino que en esta ocasión somos tres. Antes de presentarles a los invitados del día de hoy, los recuerdo que puedan visitar la página de www.cumbreplateada.cl. Están todavía disponibles las entradas gratuitas que pueden sacar a través de esa página web. También pueden seguir todas nuestras noticias a través de las plataformas de Senior Lab UC. Tenemos Instagram, LinkedIn, ahí los dejamos invitados para que puedan seguir nuestras actividades y no solo participar de la Cumbre Plateada, sino que todas las cosas en donde nos pueden encontrar a nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, les comento que en este episodio vamos a conversar con parte del equipo que impulsa el día a día la innovación para una sociedad que envejece. Carlos Román, director ejecutivo y cofundador de Senior Lab UC, y Valentina Gamboa, líder de desarrollo y estrategia, comparten su experiencia y visión sobre cómo transformar los desafíos del envejecimiento poblacional en una oportunidad para las personas mayores, las empresas y el país. Nos van a estar comentando en detalle detrás de cámaras de esta organización y las distintas acciones que hacemos en el espacio de Senior Lab UC. Muy bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Muy Hola, bien. bien. Gracias por la invitación. Por supuesto que ya es fuera de las formalidades de este capítulo y de todo lo que es el podcast, igual entretenido poder conversar ahora ya con ustedes, que somos quienes impulsamos la cumbre y quienes estamos detrás de cámaras ahí desde hace ya 2 años, ¿no? Cuéntame un poco, eso sí, desde su posición ya de Senior Lab UC, ¿cómo ha sido y cuál sería el impacto de lo que hace Senior Lab? ¿Cómo se fundó? Un poco de su historia. Bueno, el Senior Lab se funda oficialmente el año 2018. En enero del 2018 hicimos un lanzamiento, pero la idea estaba desde mucho antes. Yo diría que ya a fines del 2016 comenzamos a pensar qué podíamos hacer para unir el mundo de la vejez y el envejecimiento, cambio demográfico, y con los desafíos propios de un ecosistema de innovación y emprendimiento que nos estaba viendo que este fenómeno ya estaba llegando de forma acelerada. Entonces, en función de eso, distintas personas y organizaciones nos reunimos para pensar de qué manera podíamos hacerlo, y ahí surge la idea de crear un espacio sin nombre. De hecho, pasamos por otros nombres. Antes de ser Senior Lab, tuvimos otros logotipos, hasta que en algún momento dijimos, bueno, ya somos Senior Lab. Ahí compramos dominio, nos preparamos, hicimos un hito de lanzamiento que fue bien bonito, que lo hicimos en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. Invitamos a distintos actores del ecosistema a dar el puntapié inicial al Senior Lab. Claro. ¿Y cómo verías aquí, por ejemplo, el impacto actual de lo que hace Senior Lab? Parte de lo que hacemos siempre tiene el foco como en las personas mayores, por lo tanto ahí utilizamos mucho metodologías colaborativas, los datos y toda la información que nos pueda permitir entender cómo el ecosistema puede ir incorporando más a las personas mayores dentro de su quehacer habitual. Entonces yo creo que el principal impacto de Senior Lab ha sido como posicionar el tema en espacios en donde no estaba. Entonces, hoy en día es algo que se habla dentro de las organizaciones para hablar de los colaboradores y tanto como de los clientes, y también en temas país. O sea, hoy en día, en los capítulos anteriores pudieron conversar con otras personas de distintas partes, y en todas las partes ya comenzamos como a ver a la persona mayor como una persona mucho más activa dentro de la sociedad. Por lo tanto, al estar activa es parte de distintas aristas y áreas. Entonces, principalmente ese abrir diálogo y abrir espacios, un poco como del impacto que yo creo que tiene Senior Lab, desde ese quehacer de ser articulador. Y ahí dentro de ese quehacer aparece la Cumbre Plateada, ¿cierto? Como este evento. ¿Por qué una cumbre? Hay que hacer harta historia para conocer los inicios de la cumbre, pero esto parte, o sea, el inicio de la cumbre, de la idea de haber sido el año 2019. Teníamos la intención de hacer un evento grande en Chile que pudiéramos abordar una temática que congregara a distintos actores de este ecosistema. O sea, lo que dije delante, envejecimiento, innovación. Y en ese momento, con algunas de las personas que cofundamos el espacio, empezamos a hablar de Silver Economy, compartirnos algunos papers, estudios, de que en otras partes en el mundo se estaba hablando de este concepto, y la verdad nos atrapó. Si bien al inicio no hicimos muchas cosas en torno a la Silver Economy, sabíamos que algo debíamos hacer. Y los primeros pasos los dimos en postulaciones fallidas. Postulamos algunos fondos fallidamente para hacer eventos grandes.
Tratamos de llamar a organizaciones, pero en ese momento quizá el ecosistema todavía no estaba lo suficientemente maduro para llevar a cabo un evento, y yo diría que el año que marca un hito antes de la cumbre del 2023 fue el 2022, que hicimos la Semana de Economía Plateada. Una semana llena de actividades aisladas, no eran en distinto horario, presenciales, online, conversatorio, pero marcó un hito porque nos permitió entender que había un espacio para poder innovar con un evento presencial. Y el 2023 ya quisimos hacerlo, y para poner el tema de la Silver Economy desde una mirada no solo del consumo, para abordar un poco lo que decía la Vale, poner a la persona mayor en el centro como un actor protagonista en temas económicos. Entonces hablamos de trabajo, emprendimiento y algunos cruces que nos parecían importantes hacer. Esa es un poco la historia. Tomando ahí también lo que justo mencionaba Vale antes, respecto a la articulación. ¿Por qué, Vale, de tu visión ves como la importancia de esta articulación en el evento? En el evento yo creo que es principalmente como relevante como el que se realice de manera colectiva, porque si bien nosotros tres hemos estado gran parte como de la organización y somos quienes tomamos varias decisiones, contamos como con distintos consejos consultivos y espacios en donde no solo es la visión nuestra y lo que nosotros podamos ver a través de los datos, sino que también vamos recopilando como qué opinan otros actores del ecosistema. Entonces ahí es súper relevante el poder escuchar la voz de otros en torno a qué se va viendo la vejez en las diversas industrias, porque finalmente las temáticas que vamos definiendo año a año no tendrían relevancia si es que, no sé, por ejemplo, hoy posicionamos el tema de alimentos, que yo creo que posiblemente puede ser algo súper relevante de pensar, personas mayores y alimentos, pero quizás hoy no es el momento, entonces hoy mejor vamos a hablar sobre salud y personas mayores o sobre innovación y personas mayores, porque todavía es importante en innovación como a ir con la ola, como a encontrar el momento justo para hablar del tema que debe hablarse. Entonces ahí es esa escucha activa como de qué es lo que está pasando afuera, nos permite como tomar estas decisiones sobre cuáles son las temáticas que vamos a ir ahondando, y también mirar en el mundo del emprendimiento como qué emprendedores nuevos han aparecido, qué startup y las empresas también, pues como qué áreas están abordando con respecto a las personas mayores, y desde ahí cómo poder ir identificando como cuáles son estas temáticas y qué es lo que vamos a conversar en el evento. Claro. Y justo también tocaste un tema muy relevante, que es temas de la innovación, ¿no? Senior Lab se reconoce como este laboratorio de innovación, y justo toca que ustedes dos son diseñadores, si bien el equipo es súper interdisciplinario, desde esta expertise que tienen ambos. ¿Por qué es importante la innovación en lo que hace Senior Lab en la cumbre? A ver, yo diría que la innovación hoy día debería ser un componente principal en el que debería ser en el quehacer de todas las profesiones. Pero quizá antes había un mal entendimiento del concepto de innovación bajo esta idea de que era hacer algo completamente nuevo, algo muy disruptivo. Entonces había mucha gente que tenía cierto rechazo, o también porque lo asociaba a innovación tecnológica o algún tipo de innovación que estaba lejano a distintas realidades. Pero ya desde hace muchos años se comenzó a hablar de innovación social. A mí me tocó participar y estar muy presente en el ecosistema de innovación social en Chile. Y ahí el foco es diferente. Tiene que ver con cómo somos capaces de hacer algo distinto a lo que ya se venía haciendo, pero que agregue valor a un grupo, a una población, a un grupo de personas, a un territorio, a una región. Y entender así la innovación te permite hacer cruces. Entonces nosotros, antes de poder trabajar en Senior Lab, hacíamos distintos cruces que nos permitían abordar distintas temáticas con un foco en agregar valor de forma diferenciada. Y creo que es un poco lo que intentamos hacer en el Senior Lab, que es crear cosas nuevas con otros, ojalá, con un poco lo que decía también como Valentina, como en la idea de la articulación con distintos actores, para poder generar valor. Y ese valor lo queremos generar para la sociedad, hoy día con un foco principalmente puesto en las personas mayores, como un grupo invisibilizado, pero entendiendo que tenemos que agregar valor para que la sociedad pueda ser amigable con todas las edades por igual, porque vamos a vivir en un espacio intergeneracional, y como ya hemos dicho varias veces en algunos espacios, en nuestras charlas, que diseñar con foco en las personas mayores va a hacer que podamos diseñar para todos y todas. Claro. ¿Y tú, Vale, cómo lo ves?
En ese sentido yo creo, estoy de acuerdo obviamente con Carlos, yo creo que también la innovación y las distintas herramientas que tiene nos permite evidenciar la diferencia, la diversidad que hay como tanto en los perfiles de personas mayores, las diferencias por edad y entender esta lógica de a quién yo le quiero dar valor y de qué manera. Entonces la innovación de alguna manera permite generar un análisis y un orden hacia qué es lo que yo quiero hacer, cómo le voy a dar valor y que en esas dos preguntas uno puede estar una mañana entera o un año entero buscando como qué oportunidades puedo encontrar en los distintos segmentos y los distintos arquetipos que también tenemos de personas mayores, porque la vejez es diversa, entonces las oportunidades son muchas también, como desde las distintas industrias. Entonces en ese sentido la innovación yo creo que permite de alguna manera traza un camino por el cual las personas pueden ir encontrando oportunidades en este segmento. Claro. Y ahí también pensando justo en este segmento y que cada vez ha tomado más fuerza el término de economía plateada. ¿Cómo ven ustedes desde su labor, desde su experiencia también, que Chile puede tomar más beneficios si se aborda este segmento en temas de economía, en temas de oportunidades? Quizá ahí es bueno hacer una aclaración que hoy día cuando hablamos de economía plateada todavía sigue generando como ciertas preguntas y preguntas en distintos sectores porque originalmente cuando surge el concepto de economía plateada no nace en América Latina, nace en otros continentes y el concepto principal lo que decía era, bueno, hay un grupo importante de la población que está creciendo, que son las personas mayores y por ende las organizaciones tienen que adecuar sus modelos de negocio para atender a este consumidor, que el día de mañana va a crecer, que va a ser importante. Eso es lo que dice. Entonces hoy día cuando uno va a hablar de economía plateada en muchos espacios surge la duda de por qué estamos hablando de economía plateada si el desafío pareciera ser otro. Y ahí nosotros desde Senior Lab hemos hecho un esfuerzo desde el día 1 cuando empezamos a abordar el concepto de decir, bueno, no economía plateada es eso, pero es mucho más. Y ahí lo definimos como toda actividad económica donde las personas mayores cumplen un rol protagónico. Entonces empezamos a abordar aristas como el trabajo, el trabajo formal, el emprendimiento, también el consumo y empezamos a hacer ciertos cruces. Entonces en esos cruces también empiezan a aparecer otra como conexiones virtuosas, como salud y economía. ¿Por qué la salud es importante en una cumbre de economía? Porque obviamente si no tenemos salud preventiva vamos a tener una población mayor que puede eventualmente tener desafíos asociados a enfermedad, eso va a repercutir en los sistemas económicos, entonces tratamos de hacer esas conexiones. Y hoy día fuertemente lo que estamos tratando de decir es que la economía plateada también, como pone a la persona mayor al centro, también queda un poco coja porque falta entender que el fenómeno es más amplio y por eso este año el eslogan es hacia una economía de la longevidad, que lo que dice es, tenemos a las personas mayores, está bien, pero también tenemos que entender que el desafío es más amplio. Baja natalidad, vivimos más, las sociedades van a cambiar su estructura en general, en todo sentido. Entonces el desafío pareciera ser que no es solo diseñar con foco en personas mayores, sino es diseñar para una población que está en un proceso de envejecimiento acelerado y que tiene diferentes desafíos asociados a ello. Y en ese sentido como que cobra valor el concepto de intergeneracionalidad, que al final, si bien también como que uno va diseñando como los vínculos que se dan y las relaciones que se dan entre las personas. Y la intergeneracionalidad, hoy conviven un sinfín de generaciones juntas, no solo en el mundo de trabajo, en la familia y también en la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es importante que entender también la economía plateada como que es un proceso, o sea, vamos a transitar hacia una economía donde van a haber más personas mayores en un futuro y ese futuro también va a ser intergeneracional y cómo todo esto dialoga. Al final hay tantas preguntas que todavía no están siendo contestadas como con respecto al tema y también cada día se van levantando más datos. Entonces, hoy en día como que no necesariamente hay como caminos claros hacia cómo se avanza hacia una economía plateada, pero yo creo que poco a poco y es importante que tomemos en cuenta como este cambio demográfico para entender como qué tiene asociado, como que una arista son las personas mayores, pero también la natalidad y todo eso es importante como de irlo mirando. Y vale, ahí mismo lo que tú comentas de la intergeneracionalidad, ¿cómo lo están abordando quizás las empresas en el último tiempo? Ahí es harto del trabajo que hace la red. En ese sentido es complejo cómo se aborda.
porque entre generaciones, tal como existen como aspectos positivos o cosas virtuosas que pasan, también aparecen edadismos, como que los edadismos tanto como de personas mayores hacia jóvenes como de jóvenes hacia senior. Entonces, gran parte del trabajo intergeneracional tiene que ver como con entender las diferencias, pero también lo positivo que puede haber en esa relación y sensibilizar, porque si no, fácilmente aparece como el tema del edadismo y caemos como en ciertos sesgos que tenemos todos acerca de las edades. Entonces, las empresas de alguna manera han avanzado en temas de sensibilización y muchos han como herramienta han ocupado las mentorías, como finalmente las personas muchas veces no tienen como puntos de encuentro. Claro. Y el encontrar esos puntos de encuentro como que va a permitir encontrar menos diferencias entre los trabajadores y los colaboradores de las empresas. A mí me parece importante nomás cuando hablamos de red, que es la red de empresas con experiencia UC, ¿cierto? Exactamente. Y Carlos, como hablando de esta misma perspectiva, de que no solamente están las empresas que participan en la red, donde quizás nosotros conocemos más, pero desde ahí o desde otras experiencias, ¿cuáles podrían ser unos buenos ejemplos de por qué funciona la intergeneracionalidad que hemos visto quizás y que podrían como ser un ejemplo a seguir para otras empresas? O sea, bueno, ahora estamos haciendo el ejercicio de poder sensibilizar de la importancia de la intergeneracionalidad, pero yo creo que es relevante indicar que eso va a ser la norma. Entonces, por ende, hoy día no es, o sea, hoy día es una opción, mañana no va a ser una opción. Y ahí la invitación es avanzar hoy con generar acciones que puedan permitir espacios de mayor conexión e intergeneracionalidad, como un poco lo que mencionaba la Vale. O sea, las empresas están ocupando mucho lo que es el cross-mentoring, que es mentorías cruzadas, es decir, mayores hacia nuevas generaciones y estas nuevas generaciones hacia las personas más senior de la compañía, donde hay una relación virtuosa y desde allí se pueden generar aprendizaje. No, de todas maneras, hay que entender que los procesos de intergeneracionalidad, y eso se lo decimos a todas las empresas que llegan y nos preguntan, porque pareciera ser que también suena como un camino de mucha felicidad y un camino muy fácil, eso va a suponer tensiones. La intergeneracionalidad necesariamente supone tensiones, y ahí la invitación es para todos quienes nos estén escuchando. Todos seguramente nos hemos visto tensionados en un espacio donde hay distintas generaciones y naturalmente puede que aparezcan ciertos comentarios asociados a mi generación es mejor que la otra. Independiente de la generación que hayamos nacido. Y eso hay que tratar de derribarlo, hay que cambiarlo porque nos tocó vivir en la generación que nos tocó vivir y cada uno tiene sus pros y contras, que ahí uno podría entrar en un debate largo, qué es lo mejor y qué es lo peor de cada generación según distintas visiones, pero finalmente vamos a convivir así y por ende hay que ofrecer esos espacios. La invitación ahí a que las compañías lo hagan, entendiendo que se va a friccionar el ambiente, van a generarse ciertas tensiones, pero lo que indican los datos es que posterior a ese proceso inicial hay un espacio virtuoso de aprendizaje, de mayor cohesión en el equipo, de mayor representatividad con la organización, que hay como ciertos elementos que permiten que las personas se sientan mejor. Sobre todo considerando que en el futuro lo más probable es que hay un desafío de retener el talento independiente de la edad, porque el desafío es grande. Entonces ahí que las compañías se adecúen ahora es un momento importante. Y la red, que ya lo mencionaron, puede ser un buen espacio, así que también la invitación es que si hay empresas, nos puedan contactar por si quieren ser parte de la red. Claro. Súper importante lo que comentas de que al final cada uno nace en una generación, pero no vivimos aislados, ¿no? Creo que durante todo esta generación de estos nuevos podcasts también hemos comentado bastante la necesidad de poder buscar soluciones en conjunto. Creo que eso es como uno de los mensajes que más se ha repetido y que creo que se repite por la relevancia que tienen. Ahora, cuando hablamos de la Cumbre Plateada y ya el programa que se nos acerca, que vienen unos prontos días, ¿qué es lo más quizás que ustedes están emocionados por vivir? Que pueden decir como, no, es que por supuesto que es un programa espectacular. Todos queremos participar de todo. Pero para ustedes en particular, ¿qué creen que puede ser lo más relevante o lo que a ustedes les ha llamado más la atención? A mí personalmente lo que más me gusta de este año de la cumbre es que vamos a tener a Laila. Soy su fan número 1.
Laila es brasilera y ella lleva abordando harto tiempo y ha levantado hartos datos sobre economía plateada, pues economía plateada y datos como demográficos. Entonces creo que ella lleva un recorrido que nos puede como mostrar harto de su visión y también mostrar cómo desde la innovación y el diseño de productos y servicios. Entonces, personalmente creo que va a ser como un súper buena exposición y va a ser de mucho valor también como para entender como quizás cuál es el camino para comenzar a hacer este tipo de cosas. Como muchas veces las empresas o las organizaciones es como ya, de qué manera escuchamos a las personas mayores para poder generar una propuesta de valor, y ahí es donde probablemente hay más fricciones porque es como desde donde empezamos, y creo que Laila puede como un poco mostrar el camino como que un poco ella ha hecho a lo largo de los años con respecto a estos temas. Entonces creo que va a ser muy interesante lo que ella presente. Un contexto general para también poder fundamentar muchas de las acciones que queremos llegar a tomar más a futuro, Claro. ¿no? Sí, yo estaba pensando, bueno, primero quiero agradecer públicamente a los expositores y expositoras y panelistas que aceptaron la invitación. Siempre es un agrado escuchar las respuestas como de alegría cuando nos responden de que, oh, muchas gracias, me siento honrado o honrada de poder participar. Entonces, lo primero, agradecerles públicamente. Y lo segundo, yo diría que, por lo menos para mí, siempre la cumbre ha sido un espacio de generar nuevas preguntas. Y creo que eso es lo que más a mí me entusiasma, que es la posibilidad de sentarme a escuchar y también tener espacios de compartir no sé, en el coffee, en los espacios de networking, para hacerme nuevas preguntas que me permitan innovar de forma diferente, porque creo mucho en la innovación. Y en ese sentido creo que cada una de las personas que invitamos también van a aportar eso, van a aportar preguntas nuevas, van a aportar discusiones desafiantes, y yo creo que estamos en un momento donde nos tenemos que desafiar mucho y sentirnos incómodos en la posición en la que estamos, porque no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Entonces la única manera es con invitados que nos pueden desafiar, nos pueden hacernos cuestionar, y creo que eso es lo que vamos a vivir en la cumbre. Entonces eso me entusiasma, como saber que vamos a salir después de los 2 días de un agotamiento que es intenso, pero vamos a salir renovados con la intención de dar lo mejor de nosotros, porque sabemos que necesitamos, como ya lo hemos dicho, acelerar las acciones, porque si no el cambio demográfico nos va a superar y necesitamos hacer más cosas. Súper, yo creo que me quedo también con el coffee, ¿no? Efectivamente el networking creo que lo disfruto mucho, poder conversar y ver las distintas conclusiones que se lleva cada uno de los participantes, en conjunto con, por supuesto, el panel de salud, ¿no? Ya aquí me he expuesto bastante como psicóloga, como psicogerontóloga, y siempre me ha parecido interesante el espacio cuando nosotros abordamos de salud, que nunca ha sido desde una mirada asistencialista. Y creo que faltan espacios así que estoy emocionada por también ese panel. Sí, ya fuera de eso, y quizás ya estamos llegando un poquito al final, pero sí quisiera saber ustedes como a quién le dejan la invitación. Yo siempre hablo a mis auditores, por supuesto, creo que todos se ven enriquecidos con asistir a la cumbre plateada, pero más quizás específicamente, ¿a quién le gustaría a ustedes ver que ya estén sacando entradas? Porque estamos a puertas de la cumbre. Es difícil, pero yo diría que la cumbre es siempre diseñada para toda persona que sienta que puede resonar con este desafío del cambio demográfico y sentir que en esta conexión que hacemos entre los distintos temas, donde también la economía juega un rol importante, que a partir de allí puede ver como que una oportunidad de desarrollo, ya sea en su espacio local de trabajo, si trabaja en el sector público a nivel de gobierno local, es una invitación tremenda para ustedes. Si trabajan en el gobierno central, también creemos que falta mucho por hacer. Si trabajan en una empresa, organizaciones de la sociedad civil que están liderando esto. Y quizás hacer un llamado especial a los que este tema todavía es nuevo y que trabajan en todos estos sectores que mencioné, y que dicen, bueno, ¿por qué una cumbre? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, si vas a la cumbre te vas a convencer de que tienes que hacer algo de forma diferente, no solo por tu trabajo, sino porque tú también vas a envejecer y necesitamos que la sociedad sea más amigable con todos y todas. Súper, ¿vale? Sí, sumado a toda la gente que ya invitó a Carlos, creo que es importante también quienes quieren desarrollar proyectos para personas mayores, como también entender
una visión más amplia sobre qué se está haciendo con respecto a estos temas y también los distintos lineamientos, como también, como decía la Dani, como que en salud se mira habitualmente desde una perspectiva asistencialista, así probablemente muchos ven la vejez. Entonces yo creo que quienes quieran desarrollar algo para una persona mayor o para este segmento es importante que vaya para entender esta diversidad que tiene la vejez y que hay distintas maneras de abordarlo. Entonces ahí hay muchas oportunidades y siempre, como dijo Carlos, uno se va con muchas más preguntas que certeza y también como de posibilidades, como que la cumbre es un espacio que abre posibilidades, entonces es un buen momento como para ir a hacerse varias preguntas. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Solamente queda agradecer y ya ir despidiéndonos de este tremendo camino que hemos construido a puertas ya de llegar al evento. Así que hemos conversado con Valentina Gamboa, con Carlos Román y bueno, yo, Daniela Ramírez. Todos construimos el equipo de Senior Lab, por supuesto, muchas más personas detrás de cámara. Queremos agradecer también el haber continuado con nosotros en estos distintos capítulos en donde abordamos temas desde trabajo, innovación, salud, futuro, planificación, ¿no? Fue harto, así que pueden seguir disfrutando de los capítulos anteriores del año pasado junto con estos de este año, pero ya queda solamente vernos en presencia este 16 y 17 de octubre en el Campus Oriente UC. Ahí nos encontramos en la Cumbre Plateada y estamos muy emocionados por ver a todos presentes. Así que muchísimas gracias. Síganos en nuestras páginas web de Senior Lab UC, en nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn, además de, por supuesto, revisar la página de cumbreplateada.cl para que puedan sacar su entrada desde ya. Nos vemos.